Muy buenas para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a entrevistas dentro del canal ION Educa. Muchísimas gracias por sumarse, por estar viendo este espacio y por compartir este ratito con nosotros. Hoy vamos a estar entrevistando a Javier Pulido, así que le vamos a dar la bienvenida para que nos cuente un poco a qué se dedica y qué se trata esto que él hace. Bienvenido, Javier. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y muchas gracias por invitarme en este espacio tan espectacular. Encantada de tenerte. Y antes de comenzar, ¿querés contarnos un poco a qué te dedicas y cuál es tu expertise? Bueno, Andrea, yo llevo ya casi 20 años trabajando en el mundo del branding, de las marcas, de la publicidad y el marketing. De profesión soy mercadólogo y comunicador y pues prácticamente nos hemos dedicado durante todo este tiempo a crear marcas, a gestionar marcas y entendiendo pues verdaderamente la dimensión de lo que es una marca, que no es solamente un tema visual, no es solo un tema estético, sino que también tiene unos componentes intangibles que los llevamos al tema de la cultura corporativa, que los traducimos en todo lo que tiene que ver con los valores y los fundamentos de una marca para que sea coherente en el mercado y para que cuando ya esta llegue al consumidor, el consumidor perciba realmente esa coherencia en su comunicación y dentro de lo que hacen las empresas. Entonces, es básicamente a lo que nos hemos dedicado durante estos años con Feeling Brand, que es mi empresa consultora de marca con la que trabajo de la mano con un equipo ya de más o menos unas 10 personas. Y pues aquí básicamente nos dedicamos a ayudar a las pequeñas y medianas empresas a generar valor a través de la marca. Súper interesante lo que nos estás contando y me surge la inquietud. Esto que vos hacés en las corporaciones y que capaz puede tener que ver con desarrollo de empresas, como estás diciendo, ¿aplica también para el mundo emprendedor? Sin duda, yo pienso que finalmente todo tiene que ver con la gestión de las personas, sea en el mundo corporativo, sea en el mundo del emprendimiento. Tienes que partir de un elemento muy íntimo y muy privado, que es la gestión de las personas, del talento, de la actitud, de fijar un propósito. Tanto un emprendedor como una corporación tienen que fijarse un propósito al momento de emprender y que obviamente dependiendo de la forma en cómo planteen ese propósito, pues así mismo van a aprender a generar valor, a desarrollar productos, a crear innovación. Entonces, indudablemente están íntimamente relacionados. Entonces, a través de esto que vos estás comentando, ¿el emprendedor podría pensar en escalar ese emprendimiento que está llevando adelante? Seguro. De hecho, lo que estamos encontrando hoy en día es un proceso muy interesante y es que buscamos que las grandes empresas se comporten como emprendimientos o como startups y que los emprendedores comiencen a hacer una transición hacia un comportamiento corporativo, pero obviamente ágil, ¿no? Basados en metodologías ágiles, basados en comportamientos de reacción basados en el comportamiento del consumidor y basados en esas oportunidades que se puedan encontrar en el mercado. Súper importante que hayas traído lo de las metodologías Agile para nosotros, porque es parte de lo que hacemos en el método ágil para emprender sostenible. ¿Y cómo crees vos entonces que este mindset que traen las metodologías Agile pueden aportar al emprendedor y a su emprendimiento en esto de escalarlo, en esto de innovar, de crear, de trabajar en un proceso de mejora continua? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo pienso que le aporta muchísimo valor al emprendedor porque le va a enseñar a eliminar esa rigidez que normalmente uno está acostumbrado del mundo corporativo, desde el mismo hecho de plantear un business plan, un plan de negocio. Hoy en día tenemos metodologías como el Lean Canvas, el método Scrum, metodologías que nos ayudan a pensar y a prototipar rápidamente una idea para poderla poner en el mercado lo más rápido posible. Entre más ágil seas tú en ese proceso de creación de ese producto mínimo viable, entre más rápido y de una manera más eficaz logres describir quién es tu buyer persona, quién es tu comprador, pues más rápido vas a poder estar en el mercado, más rápido vas a aprender a generar ese pivot que necesitas obtener del mercado para aprender y generar valor, que es básicamente el secreto de todo emprendimiento. Si tú no aprendes a generar valor a través de estas metodologías ágiles que te ayudan a acelerar esos procesos, a tener mayor claridad en la manera de capturar la información, de clasificarla, de entenderla, de asimilarla, pues obviamente vas a tener una ventaja competitiva muy importante referente a tu competencia. Seguro que sí. Y lo cierto es que vos hablas de aportar valor y todo emprendedor quisiera vivir de su emprendimiento. Por lo tanto, ese valor tiene que ser algo rentable.
¿Cómo podría entonces el emprendedor tener esto en cuenta para poder escalar ese emprendimiento y acelerar los procesos? Bueno, ahí es importante que entendamos que hay dos tipos de emprendimientos. El emprendimiento tradicional, que son los pequeños o medianos negocios, que tienen un producto convencional al cual le hacen algunas mejoras y por ende pues comienzan a generar interés en el mercado y generar ventas. La curva de crecimiento de este tipo de negocios es un poco más lenta comparada con los negocios que están conducidos por la innovación, que ese es el otro tipo de emprendimientos. Si yo tengo un negocio basado y estoy conducido por la innovación, los primeros años de desarrollo de ese producto, de esa gran idea, generan o demandan una gran inversión, demandan que yo esté trabajando primero bajo tierra un buen tiempo, pero que una vez yo ya tenga definido ese producto o tenga definida esa innovación, ya haya tenido la oportunidad de hacerla con el mercado, lanzarla al mercado, pues me va a generar esa catapulta de manera mucho más rápida y eficiente para entrar al mercado. Entonces, indudablemente yo pienso que lo primero es entender qué tipo de producto estoy generando yo, si es un producto que va a romper o abrir una brecha en el mercado, si estoy creando una disrupción en el mercado o si por lo contrario es un emprendimiento convencional. Dependiendo de esas dos perspectivas, cuál de ellas es la que más se acerca a lo que yo estoy generando, pues así mismo tengo que adelantar mis estrategias para dar a conocer mi producto, mi marca desde ese punto de vista. Muy interesante lo que estás diciendo y me parece muy importante ahondar en este momento en esto de cómo hacemos para dar a conocer nuestra marca, cómo hacemos para que el cliente nos reconozca cuando nos ve, cómo hacemos para que se identifique con nuestros valores, con ese propósito que hay detrás. ¿Cuáles serían esas estrategias claves que el emprendedor tendría que tener en cuenta si quiere dar a conocer su marca? ¿Nos podés contar algunos tips? Sí, seguro. Yo primero tendría que aclarar, bueno, si voy a trabajar como marca personal o si voy a cobijar todas mis acciones como una marca corporativa, porque dependiendo de cuál de los dos enfoques voy a trabajar, pues así mismo van a ser las acciones que yo voy a adelantar. En el caso de marca personal, indudablemente yo recomendaría que comenzáramos rompiendo una barrera o una condición que nos impone el medio digital, y es tener en cuenta que nosotros estamos compitiendo en contenido contra otros elementos que atraen la atención de las personas actualmente en el mundo digital. Y la primera barrera o el gran reto es el humor, que es el tipo de contenido que más se consume, el entretenimiento. Si yo como emprendedor logro hacer una comunicación divertida, entretenida, ágil, amena, creativa, pues indudablemente ya estoy superando esa barrera que me impone el medio digital y voy a poder generar una atracción rápidamente para que mi marca sea conocida. Si por el contrario estoy trabajando como una marca corporativa, la primera recomendación es definir, bueno, ¿cuál va a ser tu tono de comunicación? ¿Cómo quieres que sea percibida tu marca? Si quieres ser percibida como una marca corporativa, si quieres ser percibido como una marca cercana, si quieres ser percibido como una marca rebelde o como una marca inspiradora. Entonces, es definir ese arquetipo, esa personalidad de tu marca para que asimismo comiences a contar la historia detrás de esa marca que tú has creado. Cada una, tanto la marca personal como la marca corporativa, deben tener definido un storytelling, una historia detrás de la marca para que comiences a contar ese propósito, esos valores o esa cultura corporativa que quieres crear, porque ese es el primer elemento que va a generar interés en la comunidad que comienzas a construir una vez tú comienzas a crear comunicación en el medio digital. Acabas de decir un montón de cosas muy interesantes, pero voy a ir por partes. Si yo estoy trabajando desde una marca personal, ¿podría tener en cuenta estos arquetipos del mundo corporativo o no aplica o no tendría sentido? Bueno, digamos que no es una norma. Si tú comparas, por ejemplo, lo que hoy vemos con los youtubers en sí mismos buscan diferenciarse por su autenticidad. Y en esa búsqueda de autenticidad, pues tú vas a ver que hay youtubers o hay generadores de contenido o personas que trabajan su marca personal buscando un alto diferencial con la irreverencia, con la rebeldía, con la forma en cómo se presentan en su contenido, en la edición misma del contenido, pues ya están definiendo un arquetipo.
Por el otro lado, hay emprendedores que trabajan su marca personal, pero su diferencial está en la manera de contar o de transmitir ese conocimiento o la generación de valor que están dando a través de todo lo que ofrecen. Entonces, las dos vías son válidas, pero indudablemente yo sí recomendaría hacer como ese proceso de análisis. Bueno, yo, ¿qué personalidad debo asumir? ¿Debo seguir siendo el mismo? ¿Debo transformarme? Ahí yo tengo un caso muy particular que estoy seguro que de pronto lo conoces muy bien, que es el de Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, quien hoy en día es un influencer muy importante en el mundo del emprendimiento y los negocios, tuvo un cambio drástico desde que decidió hacer ese análisis y definir un arquetipo, y decidió diferenciarse no solamente por el contenido de valor que generaba, sino por la forma en cómo iba a compartir ese contenido. Entonces él decidió aceptar un arquetipo de una manera rebelde, de una manera irreverente. Bueno, adquirió pues su look and feel y todo eso que lo diferenció, y hoy en día pues le permite tener ese ranking en el mundo del emprendimiento y los negocios que hoy posee, ¿no? Sí, seguro que sí. Lo conozco a Carlos y sí es cierto esto de que él personifica un montón de cualidades que vos acabas de mencionar. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan importante es que esa personalidad que uno decide aportar, qué tan importante es que sea genuina y auténtica? Porque vos hace un momento comentabas acerca de la importancia de, en la marca personal, como estamos compitiendo con tanto estímulo, que era importante el humor, el entretenimiento, la diversión, hacer comunicación ágil, dinámica, amena. Entonces, me entra la inquietud de qué tan importante es mantenerse en el ser genuino y en el ser auténtico a la hora de salir a comunicar. Sí. ¿Es algo que yo puedo personificar y entonces me meto en un personaje solo para dar a conocer mi marca? ¿O como es mi marca personal, tiene que reflejar realmente mis principios y mis valores y yo me tengo que mostrar auténtica? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, algo que nos enseñó todo este fenómeno, los youtubers, de los influencers, es la importancia de ser auténtico por encima de estar prefabricado. Hoy en día las personas, el consumidor, creen menos en la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad es un elemento prefabricado, prediseñado, preconcebido, premeditado. Desde ese punto de vista, si logramos encontrar ese balance entre la autenticidad y la definición de una personalidad, yo pienso que podemos lograr un elemento muy diferenciable y que atraiga la atención del público frente a lo que nosotros queremos hacer. Ahí por eso es importante comenzar un proceso de introspección dentro del emprendedor mismo que le permita entender qué puede dar, qué posibilidades o qué personalidad puede asumir en un momento dado para generar contenido o para desarrollar su marca personal. Lo que pasa es que comúnmente creemos que sencillamente como yo hablo en mi vida cotidiana o como yo soy en mi rol de profesional, pues debo serlo en todos los demás escenarios. Pero a veces cuando tú haces ese proceso introspectivo donde analizas tus variables de personalidad y donde te das cuenta que hay ciertos momentos de tu vida donde tú puedes tener un rol que atrae más que otros roles de tu cotidianidad, es ahí donde puedes encontrar realmente ese factor diferenciable que tú puedas aprovechar sin dejar de ser tú mismo para que puedas empezar a generar tu propia identidad al momento de comunicar tu marca en el mundo digital. Muchísimas gracias por la respuesta y coincido en que el ser genuino y el ser auténtico tiene que estar por encima y por adelante de todo lo que puede ser estrategia, comunicación, modas, novedades y demás. Porque se transmite y se nota del otro lado. Si yo estuviera incómoda en este momento, se nota del otro lado y la verdad es que no termina de llegar el mensaje que uno quiere. Me gustó mucho el tema que trajiste de los arquetipos. Sí. ¿Y querés contarnos mínimamente, así como para sacarnos el gusto de hablar de los arquetipos y nada más, cómo identificamos los arquetipos, cuáles existen, cómo hago yo para identificar cuál podría ser el de mi marca? Bien, bueno, el precursor de los arquetipos es Carl Jung. Él fue un experto en todo este tema de analizar y comprender cómo las marcas se comunicaban y nos permitió entender que las marcas exitosas o las marcas más recordadas asumían una personalidad y un rol. El proceso de descubrimiento de cada arquetipo es muy amplio, ¿no? Normalmente lo podemos relacionar muchísimo
con las narrativas de la novela o del cine, donde en cada historia tú vas a encontrar un rol distinto, vas a encontrar un héroe, vas a encontrar un antagonista, que puede ser un hechicero, que puede ser un mago, ese mago puede ser un facilitador, puedes encontrar el rol del amigo, todo protagonista tiene alguien que le ayuda a resolver su situación. Entonces, digamos que podríamos empezar a enmarcar esos arquetipos desde esa narrativa. La narrativa literaria, cinematográfica, nos permite también identificar cuál puede ser ese rol que yo puedo asumir. Dentro de los arquetipos que Carl Jung propone, está el ser inspiracional o experiencial, el querer ser el líder del mercado, el querer ser cercano, amigo, el querer ser el sabio, el que conoce, el que ayuda, el que aconseja, pero también está el rol del rebelde. En fin, hay más o menos unos 12 arquetipos principales que te permiten como vislumbrar el espectro de cómo tú puedes desarrollar tu diferenciación de marca desde ese punto de vista de la comunicación, que es muy importante. Normalmente las marcas descuidan mucho ese aspecto y la idea es poder generar realmente esa identificación, porque te va a ayudar si aún no tienes un producto altamente diferenciado. Muy interesante, y sí, los estilos de personalidad son muy gratos de estudiar y ayudan a comprender mucho más por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos y por qué reaccionamos como reaccionamos también. Y si yo llego a descubrir estas características particulares que puede tener mi marca, ya sea mi marca personal o mi emprendimiento, ¿cómo hago para usarlos en esa narrativa que vos contabas con un héroe, con un antagonista? ¿Cómo hago para construir ese storytelling teniendo en cuenta estas características? Bien, indudablemente el rector o el vector rector que te va a ayudar a definir ese estilo de comunicación va a ser el propósito que tú hayas definido para tu marca, bien sea personal o bien sea corporativa. El propósito es el que lo define todo. Yo siempre traigo a colación el ejemplo de Steve Jobs con el tema de Apple. ¿Por qué? Porque la personalidad de Steve Jobs era justamente una persona que quería rebelde en sí mismo, vencer el statu quo tradicional de la industria de la computación en aquella época. Si bien recuerdas, en esa época las grandes corporaciones como Hewlett Packard, IBM, pues solamente ponían el acceso de los computadores a las grandes corporaciones que tenían muchísimo dinero para poderse dar el lujo de tener acceso a esas herramientas. Pero Steve Jobs, desde su personalidad como ser humano, sumado a todas las experiencias que él vivió durante su vida, se dio cuenta que su espíritu era un espíritu rebelde, que era un deseo de querer romper las reglas, no simplemente por el hecho de querer romperlas, sino porque se daba cuenta que se podía dar valor a las personas del común, y él puso todo su empeño en poner la computadora de una manera asequible, de una manera grata a un usuario convencional que en ese momento pues era imposible lograr. Entonces, indudablemente, el propósito que tú definas para tu marca te va a ayudar a guiar ese elemento de personalidad que debes asumir para tu comunicación. Y a partir de ahí comienzas a estructurar tu historia de marca, tu storytelling. El storytelling se recrea de muchas maneras. Se puede recrear desde la manera en cómo tú haces la producción de tu contenido en video, por ejemplo, de la manera en cómo haces un post en Instagram. Todos esos elementos, la elección de la tipografía, la redacción del titular, los encabezados, el tipo de imágenes, van a sumar a recrear ese storytelling de tu marca. Qué interesante lo que nos estás contando. Y entonces, nosotros podríamos, teniendo en cuenta este hilo conductor que va a ser el propósito y teniendo en cuenta todo lo que podríamos generar alrededor, en base a eso, manejar toda la comunicación de nuestra marca. Por supuesto. A ello hay que sumarle también que el propósito va acompañado de los valores y los principios. Entonces, esos valores y esos principios te van a poner como un límite o un marco de referencia para saber hasta dónde vas a llegar con esa narrativa, hasta qué extremo vas a llegar. Porque pues de primera mano conozco que hay muchos emprendedores que dirían, no, yo jamás haría eso que yo estoy viendo en este emprendedor, o jamás comunicaría yo así mi marca, mi producto, porque no soy yo, no es mi esencia. Y desde ahí pues comienzas a ser ese defensor de esa autenticidad que se busca como marca personal o como emprendedor.
pero al mismo tiempo te pone un reto y es, ok, si esos son tus límites, ¿cómo de manera creativa puedes echar mano de los insumos que hay en la narrativa publicitaria para poder generar un contenido que atrae? Entonces ahí comienza un proceso muy interesante de redacción publicitaria, de redacción creativa, de elaboración, por ejemplo, de estructura narrativa para contar un mensaje, porque estamos muy acostumbrados a que si tengo un producto, pues simplemente lo anuncio y digo, aquí está disponible el producto, pero tenemos que echar mano también de lo que significa la persuasión, cómo yo persuado. Entonces, hoy en día los emprendedores tenemos que convertirnos en sociólogos, en psicólogos, tenemos que estudiar mucho de psicología del consumidor para poder entender cómo atraer la atención del grupo objetivo o del buyer persona o de la sociedad misma para que consuma lo que yo estoy generando como contenido. Muchas gracias por ese aporte. Y entonces, ¿cómo es que todo esto del storytelling, del propósito, de la narrativa que yo puedo crear, cómo es que todo eso termina siendo algo que favorece la rentabilidad de mi emprendimiento? Bien, como te decía, si tú no tienes un producto disruptivo, si tú no vienes del mundo del crowdfunding, donde tienes una super idea y buscaste el inversionista para que esa idea se haga realidad, si no eres de esos emprendedores que no tienes ese producto que va a cambiar el mundo, tienes que echar mano de otros elementos que te ayuden a diferenciarte en el mercado. Y uno de esos elementos, indudablemente, es la comunicación y la marca. Esos son dos elementos que te van a ayudar a generar esa ventaja competitiva en el mercado. Entonces, si tú le prestas mucha atención a tu gestión de marca, a cómo estás construyendo esa gestión de branding dentro de tu emprendimiento, vas a lograr generar una estructura sólida que posteriormente pueda ser escalable. Yo te hago una pregunta sencilla para que entendamos un poco mejor qué tan importante es la marca dentro del proceso de escalabilidad de un negocio. Y es, si yo fuese Coca-Cola y te ofreciera hoy la posibilidad de comprar mi infraestructura, mis plantas o mi marca, mi nombre, ¿qué me comprarías? ¿Sí? Muy seguramente dirías la marca. ¿Por qué? Porque es lo que he construido como valor, es lo que yo he invertido durante todo este tiempo para que tú tengas una idea clara de quién soy como marca. Entonces, ahí, cuando tú defines que tu negocio también vale, no solamente por el producto o el servicio que estás generando, sino por la marca que estás construyendo, indudablemente eso te va a permitir escalar tu negocio, porque no es un negocio o un emprendimiento que dependa directamente de tu imagen personal, sino que va a depender de esa marca que tú has construido para generar valor. Entonces, desde ese punto de vista, la recomendación que yo haría son 3 elementos muy importantes. El primero, reconocimiento. Crear una marca que tenga un alto reconocimiento en el mundo digital, que yo pienso que es súper importante. Si tu marca, digamos que el error más grande que comete una marca está en estar en ese segmento del desconocimiento, de la ignorancia. Yo pienso que ese es el gran castigo que hoy las marcas tienen, que no están haciendo parte del mundo digital o del mundo del contenido en Internet. Lo otro bien importante es ese elemento que tiene que ver con la replicabilidad del negocio. ¿Qué tan fácil es yo poder multiplicar mi negocio para ser escalable? Si mi negocio depende 100% de mi habilidad, de mi talento, o si yo me dediqué a construir un equipo de trabajo que pueda replicar lo que yo hago. Entonces, desde ese punto de vista, yo sé que es más difícil para un servicio que para un producto ser replicable, porque un producto simplemente aumenta su producción y ya está. Pero en el caso de un servicio, tienes que valerte de otras herramientas, como en el caso nuestro, que tenemos que crear cursos, tenemos que tener ebooks, tenemos que generar material que nos permita multiplicar ese conocimiento que estamos generando nosotros para poder estar en el mercado. Y lo último, indudablemente, el elemento de la rentabilidad tiene que ver con ese margen que te permita tener de ganancia por cada producto que tú vendes. Entre mayor sea ese margen de ganancia de utilidad, pues más rápido vas a poder crecer y más fácil va a poder ser escalable tu modelo de negocio. Muchísimas gracias por ese aporte. Acá tomando nota porque es súper interesante lo que estás comentando en cuanto a cómo hacemos para escalar un emprendimiento. Y lo que a mí me gustaría preguntarte es, ¿cómo hago yo para saber
si la comunicación que estoy teniendo, si este storytelling que yo diseñé, que yo creo que está alineado con mi propósito, que muestra mis valores, mis principios, que muestra toda esa narrativa que en algún momento me puse a crear, ¿cómo hago para saber si está siendo efectiva? ¿Cómo hago para saber si está bien armada y está cumpliendo la función? ¿Cómo hago para medir ese resultado? Bueno, yo pienso que un primer buen comienzo podría ser el nivel de aceptación que tenga ese contenido, bien sea a través de un like, pero bien sabemos que hoy en día un like no es suficiente y lo que más debe uno valorar es lo que llamamos en las métricas del mundo digital el engagement o el alcance que ha tenido esa publicación, qué tanto la gente está comentando lo que hiciste, qué tanto la gente lo está compartiendo. Cuando medimos esos dos elementos y vemos que la publicación tuvo un gran alcance orgánico, ha sido numerosas veces compartida y fuera de eso ha generado comentarios, yo pienso que vas por buen camino en la construcción de ese storytelling. Cuando tus publicaciones no dan de qué hablar, pues debes replantear indudablemente tu storytelling. Como seres humanos nos gusta generar o prestar atención a la polémica. Y yo pienso que hoy en día la comunicación está llamada a generar polémica. A veces dicen en el mundo del marketing es preferible que hablen mal de mí, pero que hablen. Eso es respetable, pero pues digamos es como poniéndole en un marco de entender que es preferible estar en el voz a voz de las personas para ser visible y notorio, ¿de acuerdo? Por eso tú vas a notar mucho la irreverencia, muchos extremos en muchos generadores de contenido, pero eso le genera ese alcance orgánico que están buscando. Entonces, digamos que el objetivo es cuando tú creas algo que verdaderamente genera de qué hablar, la respuesta la vas a ver en esos dos elementos. ¿Qué número de veces está siendo compartida tu publicación y qué comentarios está generando o interacción estás generando cada vez que generas contenido? Muchísimas gracias. Entonces, ¿hay algún tip, alguna estrategia, más allá de que el contenido tiene que ser afín a la audiencia y demás? ¿Hay algo que podamos tener en cuenta para aumentar ese engagement? Capaz algún call to action o alguna llamada a la acción o algo que genere que el público participe e interactúe más con lo que estamos haciendo? Bien, esto finalmente del emprendimiento, del mundo digital, pues tiene una directa relación con el método científico que es ensayo y error, donde tú tienes que probar diversas fórmulas y no te puedes casar con una sola. Está claro que hoy en día no se trata de estar publicando todos los días contenido, sino que ese contenido que tú publiques sea un contenido que en lo posible genere esa detonación. Entonces hay una fórmula muy sencilla y es, debes generar contenido de valor, pero debes generar contenido que genere polémica y debes generar contenido que también contribuya a la compra de tu producto o de tu servicio. Esos tres aspectos de contenido deben estar repartidos a lo largo de tu estrategia de contenido en los medios digitales y dependiendo de cómo vayas generando esa reacción, de cómo el público, la comunidad que estás construyendo alrededor de ese contenido va reaccionando, tú vas a dosificar. Vas a tener que a veces aumentar ese contenido de entretenimiento o a veces vas a darte cuenta que tienes que aumentar el contenido de valor. La misma audiencia te va a estar dando ese feedback y tienes que probar diferentes fórmulas. Entonces, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, pasa mucho, tú haces una clasificación de contenido o bien sea material audiovisual, fotográfico o escrito, que tú publicas y tú crees que por la forma en cómo lo escribiste, cómo lo preparaste, va a generar una atracción inmensa en tu comunidad. Y resulta que no es así. A veces el contenido que tú menos tienes expectativas es el que más voz a voz generó, que más repercusión, que más polémica generó. Ahí es donde tienes que prestar atención y decir, ok, como que a mi audiencia le gusta este tipo de mensajes que hablen de estos temas, entonces voy a hacer un énfasis mayor allí para poder seguir aumentando mi relación con la comunidad. Eso es muy importante, que como emprendedores y generadores de contenido aprendamos a ser muy buenos oidores de lo que dice y lo que no dice también nuestra audiencia. Cuando no dice nada nuestra audiencia, pues ahí indudablemente nos está mandando un mensaje. Hoy tenemos la oportunidad de probar esas fórmulas de manera muy rápida en redes como TikTok, por ejemplo, que afortunadamente su algoritmo nos permite tener alcances orgánicos muy fáciles, a diferencia de los alcances orgánicos que ofrece Instagram o Facebook o LinkedIn, que castigan mucho si tú no estás pautando.
que obviamente han tenido que replantear, en el caso de Instagram, recientemente replantearon su algoritmo para que el contenido que tú ves en las historias sea más fácilmente repercutible o llegue a mayores audiencias. Entonces vas a poder generar ese ensayo, esa prueba de ensayo-error para que de esa manera puedas identificar cuál es el contenido que más se está viralizando de todo lo que estás generando. Muchísimas gracias por ese aporte. Y para terminar la entrevista de hoy, me gustaría que le dejes un consejo a todos los emprendedores que nos están mirando. Si les tuvieras que decir algo desde tu lugar, desde tu especialidad, ¿qué les dirías? Construyan marca. Creen fundamentándose en una base que no dependa 100% de ustedes, sino creen causas. Yo soy un firme creyente y convencido de que los emprendedores somos creadores de causas, de ideologías. Y esas ideologías están llamadas a generar valor, a generar transformación y valor social. Si tu emprendimiento aún no lo tiene, imprímelo, diséñalo, preocúpate para que cuando tengas la oportunidad de hablar de tu emprendimiento, la gente sueñe, la gente se inspire, la gente diga, uy, yo quiero pertenecer a esa marca o ser parte de esa marca, de esa comunidad, porque me gusta lo que piensa, me gusta lo que dice, más allá de querer vender un producto. Yo pienso que vender un producto, vender un servicio debe ser una consecuencia de haber transmitido y generado valor, de haber inspirado a las personas a algo y de quererlas llevar a un nivel superior en el cual ellas están en este momento. Muchísimas gracias por ese consejo, Javier. Muchísimas gracias por sumarte, por aceptar la invitación de compartir este ratito con nosotros y esperamos tenerte nuevamente en otro espacio dentro del canal Ion Educa. Gracias a ti por este espacio y feliz de poder compartir contigo toda esta experiencia. Muchísimas